presentes, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, ASOCUPA, les damos la bienvenida al webinar del día de hoy. Damos inicio a este conversatorio que hemos preparado en conjunto, tanto la Superintendencia como ASOCUPA, denominado Obligaciones del Sector No Financiero y Aplicación de la Normativa desde la perspectiva del regulado y la del regulador, la parte 2, ya que la primera parte de este conversatorio la llevamos a cabo el pasado 19 de abril. En este conversatorio les vamos a compartir aspectos relevantes de la normativa vigente, las obligaciones y la aplicación de manera práctica como una guía para los sujetos obligados desde dos perspectivas diferentes, la del regulado, que es el sujeto obligado no financiero, y la del regulador, que es la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Antes de iniciar con el conversatorio, quisiera presentar a nuestros panelistas de la mañana de hoy. Tenemos por la Superintendencia de Sujetos No Financieros a la licenciada Iliana Chandek. Por la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, ASOCUPA, contamos con la presencia de la licenciada Leonilda Portavales, el licenciado Candelario Santana y su servidora, que voy a ser la moderadora del evento. Antes de iniciar, haré un breve repaso de los temas tratados en el webinar pasado. Primero que todo, en el webinar pasado repasamos la evolución del marco normativo de prevención de blanqueo de capitales desde que se promulgó la Ley 23 y las modificaciones que ha surgido a través de los años. De hecho, también hablamos del decreto 35, que es el más reciente. También hablamos sobre los cambios normativos y obligaciones que se consideran que han fortalecido el sistema de prevención de los sujetos obligados no financieros. Entre estos mencionamos pues la obligatoriedad de las evaluaciones, autoevaluaciones de riesgo de los sujetos obligados, la obligación de documentarlas, actualizarlas, el de conocer la naturaleza del negocio del cliente, la obligatoriedad de obtener información relacionada con el perfil financiero y transaccional, que hoy también vamos a tocar ese tema un poquito más a fondo. También hablamos del seguimiento continuado de la relación de negocios con la finalidad de que se puedan monitorear las actividades del cliente y también sobre las sanciones. También se pusieron temas como el tema de los criterios y fuentes confiables que tenemos que tomar en cuenta para nuestras matrices de riesgo, clientes y proveedores. Hoy abordaremos otros aspectos que pues se nos quedaron por fuera y que consideramos sumamente importante compartir con los presentes desde ambas perspectivas, la del regulador, pues la licenciada Chante que está aquí el día de hoy, y la de los sujetos obligados no financieros o el regulado, y nos acompañan entonces la licenciada Portavales y el licenciado Candelario para de una manera práctica poder darnos ejemplos de cómo poder aplicar la normativa en nuestras operaciones. Vamos a iniciar con las preguntas. Las primeras que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es como la parte medular de lo que la normativa busca, que es el enfoque basado en riesgos. ¿Qué es el enfoque basado en riesgo y cuál es su importancia? A ver si la licenciada Iliana Chandek nos puede compartir, ¿verdad? Es su punto de vista desde la visión del regulador. Agua si quieres. No, no te preocupes. Muy buenos días. No se escucha ahorita. Licenciada, no se escucha. Eliana. No se escucha, Eliana. Ya, ahora sí. Ahora sí. Muy buenos días. Ante todo, agradecemos pues la participación de todos, la disponibilidad del tiempo y pues también la de poder realizar esta segunda parte de este conversatorio de está entre ambos sectores, el sector pues no financiero y desde la perspectiva también de los regulados, ¿no?
Con relación pues a la pregunta que se nos hace acerca de las evaluaciones de riesgos, ¿no? Básicamente, ¿qué es un enfoque basado en riesgo? De conformidad pues con lo que señala la recomendación número 1 del GAFI, es lo que trata de buscar es que todas las partes o todos los que son miembros de este grupo de GAFI o GAFI-LAC pues entiendan la efectiva aplicación para tratar de combatir los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿En qué consiste? En que identifiquen, evalúen y comprendan los riesgos relacionados con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para que entonces puedan de manera mucho más eficaz poder mitigar todos estos riesgos en base pues a toda la evaluación de riesgos que cada uno, primero como sujeto obligado no financiero, realice, y así pues también desde la perspectiva de nosotros como entes reguladores que podamos entender e identificar cuáles son estos riesgos, y de allí pues se deriva entonces que toda la normativa desde Ley 23, Decreto Ejecutivo 35 hoy en día, y todas las modificaciones están bajo un enfoque basado en riesgo. Así es. Y por parte de los regulados, a ver qué nos cuentan en el aspecto práctico del diario trabajo como oficiales de cumplimiento, ¿qué nos podrían compartir al respecto? Bueno, muy buenos días a todos. Para mí, estamos como la otra vez, ¿no? Para mí es un placer estar con todos hoy. Muchas gracias a la licenciada Ileana y, por supuesto, a nuestra asociación por crear estos espacios que permiten trabajar en lo que es, ¿no? Que todos tengamos información clara y práctica sobre la implementación de todo lo que requiere la Ley 23. Así como mencionaste, Lorena, en efecto, el enfoque basado en riesgo es el corazón de esta norma, porque en la parte básica es importante indicar que fue lo que creó esa diferencia entre la ley que había antes en Panamá y la ley que tenemos ahora, ¿no? Que permite ese diseño ajustado a la medida de cada quien. Entonces, el gran valor del enfoque basado en riesgo es precisamente, como lo menciona la ley 23, que el sujeto obligado, en la medida en que él maneja sus riesgos, en ese momento en que él comprende cuáles son sus riesgos y de acuerdo a sus riesgos identificados, diseña entonces los procesos y los mecanismos para controlar estos riesgos, lo que hace que pueda tener un modelo muy eficiente en el día a día y que también le permita, por ejemplo, ahorrar costos, ahorrar recursos, ahorrar tiempo, ¿no? Que es pues la base también de tener una metodología de riesgo apropiada. Esto nos permite también ir a ese punto de partida en que cuando vamos a empezar a cumplir la norma, debemos trabajar desde la parte del, creo que es el capítulo 3, que habla de criterios esenciales en la ley, y menciona el artículo 40, de que el sujeto obligado tiene que trabajar con un diseño, una metodología de riesgo. Esto va a hacer que cuando vamos a llevar a cabo los procesos como la debida diligencia, cada cliente, cada persona se atienda de acuerdo al riesgo que me proporciona. Es muy valioso porque no voy a hacer el mismo esfuerzo con un cliente que me da un riesgo bajo en el día a día que con aquel cliente que es de un riesgo alto y en el cual requiero aplicar una debida diligencia, por ejemplo, ampliada. Entonces, esa metodología de riesgo, ese enfoque basado en riesgo es el que permite que esta dinámica sea eficiente y esencial para todos al momento en que estamos buscando cómo cumplir y poder llevarla efectivamente a la realidad. Así es. Muchas gracias. A ver, Candelario, ¿qué Sí, nos puedes aportar? Bueno, primero de todo, saludar las grandes colegas. Veo conectados también algunos colegas oficiales de cumplimiento, algunos miembros de otras asociaciones y de ASECUPA. Saludo a todos.
mucho conocimiento en este foro, en este momento. Cuando hablamos de enfoque basado en riesgo, yo pienso que, y siguiendo la línea de lo que dice Leonilda, tenemos que entender que el sujeto obligado lo primero que tiene que hacer es identificar dentro de su operativa, dentro del giro de su negocio, cuáles son las 3 líneas de defensa que componen su enfoque basado en riesgo, porque el enfoque basado en riesgo está conformado pues, o está sustentado inicialmente en esas 3 líneas de defensa, que son la primera línea, que tiene contacto con el cliente, la segunda línea, que es la que diseña todo lo que son políticas, procedimientos, y la última línea, que es la auditoría o la evaluación independiente, que es la que va a ver que las otras 2 líneas, la segunda haya diseñado adecuadamente y la primera implemente adecuadamente esas políticas diseñadas por la segunda. Entonces, identificar esas 3 líneas de defensa dentro del sujeto obligado. ¿Por qué identificarlas? Porque aquí tenemos que saber que el enfoque basado en riesgo no recae sobre una sola persona o el diseño no recae sobre una sola persona, llamada oficial de cumplimiento, persona enlace. ¿Por qué no recae sobre esta persona? Porque va a tocar diferentes áreas de la empresa. Porque ese enfoque basado en riesgo va a permear a toda la empresa, a todo el sujeto obligado, y dependiendo de su tamaño tiene que irlo diseñando. Es muy importante lo que decía Leonilda y es una de las grandes dudas que encontramos entre los sujetos obligados no financieros. ¿Cuál es esa duda? La gente se pregunta, ¿y la superintendencia qué me va a decir si yo hago esto o aquello? La superintendencia, desde un inicio, y cualquier superintendencia, lo que va a validar es que usted haya diseñado adecuadamente su sistema de prevención de riesgos, dependiendo de su tamaño, de su complejidad, de su propia estructura. Sin embargo, no se trata de... no se trata de hacer algo, digamos, macro. La superintendencia no nos va a dar un macro para hacer ese enfoque basado en riesgo. Cada una de las empresas va a desarrollar sus propias políticas y procedimientos, porque tenemos que tener claro, los procedimientos nacen de la propia operativa de la empresa o de la propia operativa del sujeto obligado. La superintendencia puede emitir guías de cómo hacerlo, sin embargo, la superintendencia no te va a decir cuáles son las políticas que tú tienes que implementar o cuáles son las políticas que tú tienes que hacer o los tiempos que conllevan esas políticas. Por ejemplo, algo muy común cuando hablamos de la segmentación de los clientes, cuáles son clientes activos, cuáles son clientes inactivos, cuáles son clientes abiertos, cuáles son clientes cerrados. Esas son políticas que se diseñan dependiendo del sector y dependiendo de la operativa del sujeto obligado. Aquellos sujetos obligados del sector inmobiliario, una de las grandes preguntas, dependiendo de a qué se dediquen, es ¿cómo yo determino si un cliente está abierto o si un cliente está cerrado? Es en ese momento donde el cliente o donde el sujeto obligado tiene que establecer según su operativa. Por ejemplo, yo voy a determinar que el cliente está abierto hasta tanto se le entregue el inmueble o hasta tanto termine el periodo de garantía. Esas son políticas que establece el mismo sujeto obligado y que van a formar parte de su proceso de prevención o de su diseño de prevención. Entonces, por eso tiene que ajustarse muchísimo esa operativa. El regulador, y aquí la señora Iliana me podrá corregir, lo que va a ver es que usted lo haya hecho, que se apega a la norma en el diseño, en la forma del diseño per se, es decir, usted escriba las metodologías, escriba las políticas, todo lo documente, pero en qué contiene la política, la superintendencia lo evaluará, podrá hacer recomendaciones, pero es usted el que sabe. Entonces, por eso el diseño es personalísimo, ese enfoque basado en riesgo, y nace y surge de precisamente ese entendimiento inicialmente de la actividad del mismo sujeto obligado. Es correcto, ¿no? Por eso es que nosotros como un ente regulador somos muy respetuosos de eso y nos basamos o nos constreñimos directamente a que ustedes como sujetos obligados puedan plasmar dentro de sus manuales, ¿no? La forma en cómo ustedes van a identificar cuáles van a ser sus riesgos, la importancia de identificar, evaluar y comprender los riesgos a los cuales puedan ustedes verse inmersos por alguna de las actividades que se realicen, ¿no? O de los clientes con los cuales ustedes les brinden algún tipo de servicio. Lo importante es que ustedes lo tengan así redactados, contenidos, y lo puedan entender y aplicar lo que ustedes tienen en cada uno de sus manuales. Somos muy respetuosos de que cada sujeto pues pueda diseñar sus propios controles, sus propios procesos. Eso sí, tienen que dejarlo plasmado y documentado, y lo que la superintendencia sí va a observar es que en efecto
pues ustedes cumplan con lo que ustedes mismos han indicado dentro de sus manuales de prevención. Por eso es la importancia, y siempre hacemos énfasis y recalcamos en que todos los sujetos obligados deben contar con su manual de prevención, y el mismo debe ser acorde a las medidas de las actividades que se realizan o de las prestaciones que ustedes brinden, los servicios y productos que ustedes brinden, ¿no? Y para eso, pues la superintendencia se han emitido resoluciones para poder apoyar u orientar en las aplicaciones de la normativa. Estos son los requerimientos mínimos que ustedes deben aplicar de conformidad con lo que señala la normativa. Ahí el enfoque riesgo da esa oportunidad, pienso yo, ¿no? Es una oportunidad en donde el sujeto obligado puede plasmar quién es él y cómo él va a controlar su riesgo. Y eso es lo que van a entrar ustedes, pienso yo, a supervisar, que es precisamente cómo se diseñó todo. Y yo tengo allí, recordemos que el modelo de prevención, a ver, como yo digo, nadie se levanta pensando, voy a ver cómo voy a controlar esto. La gente se levanta pensando en hacer negocios. Cómo vendo más, cómo hago más cosas, a qué clientes llego. Entonces, el modelo parte de ese diseño de cómo es mi negocio, quién soy yo, que en temas de normas de cumplimiento decimos el entorno. Identificamos claramente el entorno, que es a quién yo le vendo, qué servicios vendo, cómo me pagan, qué canales utilizo, dónde yo estoy ubicado, dónde están ubicados mis clientes, y con esa identificación voy creando, bueno, entonces hago este control, hago este otro, hago este otro. Si trabajo en efectivo, tengo unos controles. Si recibo pagos en efectivo, tengo que tener unos controles. Si voy a permitir pago de terceras personas, tengo que tener otros controles. A lo mejor yo soy una persona que no voy a trabajar en efectivo, no voy a tener pago de controles, o para los que son abogados, de repente yo no voy a dar los 11 servicios que están supervisados, voy a dar 2, voy a dar 1. Entonces mis obligaciones, si bien es cierto, son las mismas, no tendrán la misma dimensión. Como bien dijo Candelario, o sea, no tengo que hacer un diseño que tiene que tener 1000 páginas, que no va de esto, sino que tengo que hacer un diseño ajustado a lo que yo hago, a los riesgos que yo he identificado, para que también sea fácil cuando viene el supervisor ver esa historia en ese manual que diga, así soy yo, así me controlo, y esta es la forma en que yo funciono todos los días. Leonilda, Así es, y el siguiendo con, tamaño. perdón, y siguiendo con eso que nos está diciendo Leonilda, es importante para conocer ese entorno el involucramiento de las otras áreas de la empresa, si es una empresa grande. Obviamente, si es un sujeto obligado pequeño, cambia la situación, pero ese involucramiento y esa inmersión de las otras áreas, por ejemplo, en la parte de cumplimiento muchas veces no tiene conocimiento de cómo se desarrolla al 100% la venta, ¿verdad? Exactamente. O cuáles son los canales de distribución o los medios de pago, o los controles que quizás tiene el área de cobros o de pagos, que es quien recibe y mueve las cuentas. Entonces es muy importante incluir a todas las áreas. O hay empresas grandes que tienen departamentos enteros de recursos humanos. Esa política conozca a su empleado, que forma parte de ese enfoque basado en riesgo de las políticas de prevención, tiene que estar muy de la mano de lo que hace el Departamento de Recursos Humanos. Siéntese con el Departamento de Recursos Humanos. Y si hay algo que he aprendido yo en la práctica, tanto el sector financiero como no financiero, es que a nadie le gusta nada envasado. Entonces, uno no puede llegar como persona enlace, como oficial de cumplimiento, a los otros departamentos y decirle, mira, tienes que hacer esto. Los otros departamentos, si participan desde el nacimiento de ese bebé, de ese parto, por decirlo de alguna manera, se van involucrando y no sienten que es una imposición de cumplimiento. Y otra cosa es que también se va realizando esa labor de concientización, porque los otros departamentos muchas veces piensan que eso es labor del oficial de cumplimiento de la persona enlace. No, es una labor de todos, porque ese diseño, si no está bien hecho, va a impactar las otras áreas, y es ahí donde va a venir el problema de por qué pusiste eso así, por qué escribiste No lo esto de esta hacemos manera. así. Exacto, Eso, no lo entonces si hacemos usted no lo así. involucró desde el inicio, le va a tocar trabajar doble. Así que si tiene una estructura grande, les recomiendo siempre utilizar los otros encargados. Es importante esa unión, y Lorena, no te dejamos seguir preguntando, porque es que esta parte es fundamental. Sí. Mira, es importante esa unión que tú mencionas, Candelario, y la licenciada que trabaja desde la superintendencia podrá reafirmar lo que ellos han visto en la práctica. Pero cuando tú creas todo ese diseño con la participación de todos en la empresa, de las áreas principales, o sea, tú no puedes crear un proceso de solicitud de información de cliente, un proceso de conocimiento del cliente con el formulario donde ventas no ha dicho nada, porque ventas conoce el día a día.
Por ejemplo, ellos saben, mira, así es que me funciona, así me lo piden, bueno, hagamos esta parte así y así con esto cumplimos todos los aspectos. Participa la persona de enlace porque tiene ese conocimiento en temas de cumplimiento, ¿no? Y aporta esa parte de la ley 23, no, también tenemos que agregar esto porque la ley lo pide. Sí, pero el que vive la experiencia es quien va a buscar la información. Entonces necesitamos oírlos a todos, aparte de que la cultura de cumplimiento no se hace en un día, se hace precisamente involucrando a todo el mundo desde el inicio y el valor que tiene que todos entiendan su rol, su responsabilidad en este tema es fundamental. Quiero apoyar también ahí a Candelario en el tema de que hace mucho tiempo cambió esa idea y esta ley lo reafirma en el tema de que no es el oficial de cumplimiento o el enlace el responsable de esto, es la empresa. El decreto de la reglamentación que se emitió en septiembre, incluso en el artículo 8, me gustó mucho esa parte porque siempre hubo un conflicto y aquí hay muchos oficiales de cumplimiento y muchas personas de enlace, era que ¿cómo hago para que entiendan la importancia de esto? ¿Cómo hago para que los demás se involucren? Y hoy en día el decreto dice en el artículo 8 que el mitigador, bueno, es crear un manual de cumplimiento y luego agarra y dice, bueno, ese manual tiene que partir del conocimiento de los riesgos y cómo los voy a manejar, pero dice luego y tiene que ser aprobado por la alta gerencia, por la junta directiva. Entonces, ahí le da ese punto donde ustedes pueden llegar y conversar con toda la empresa y decir, es que partiendo de que lo tienen que aprobar todos, ¿cómo van a aprobarlo? Ustedes no saben cómo se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí viene eso. Y ahí volvemos a dar en el clavo. Lorena, y no nos vamos a poder ir todavía de aquí porque tenemos que decir algo importante. Espérate, tenemos que decir algo importante. Esa aprobación tiene que quedar por escrito, señores. Exacto. Actas de aprobación de junta directiva, de alta gerencia, de comité de socios, como le llamen, dependiendo de su sujeto obligado. Porque si eso no está escrito, lo que no está escrito no existe. No existe. Y recuerden y piensen siempre en posibles procesos que se puedan dar y usted pueda demostrar firmemente lo que usted hizo. Porque por acción o por omisión. Entonces, mejor hacer las cosas como lo dice la norma. Es correcto, así es. Contar con la aprobación de la alta gerencia o de la persona que vaya a ser el responsable de indicar cuáles son esos mitigantes y sobre todo también con qué periodicidad se va a monitorear toda esta información. Los controles internos, correcto. En resumen, entonces sería esto, se hace de acuerdo a la naturaleza del negocio, la complejidad y el tamaño del mismo. Todos los, deben estar las áreas importantes involucradas en esta evaluación, porque como dicen ustedes, no es solamente de responsabilidad de cumplimiento y la importancia de las capacitaciones para que todo el personal conozca la importancia y los roles que tienen en el flujo y para que pueda funcionar el programa de cumplimiento realmente y que sea efectivo, que es lo que se busca. Ahora voy a pasar a otro tema también sumamente importante, que es la debida diligencia, ¿verdad? Que es un aspecto medular de todo programa de cumplimiento. Recomendación Gafi, importantísima y es parte primordial también de los controles internos para minimizar los riesgos a los que podemos estar expuestos los sujetos obligados en temas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Ahora la pregunta es, bien básica, ¿qué es la debida diligencia y quién es el responsable de cumplir con la debida diligencia dentro de un sujeto obligado? A ver si nos comparte sus puntos de vista acá, la parte práctica de los regulados, los licenciados Santana y Leonilda. Bueno, las damas primero. Yo digo, bueno, le toca a él porque yo abrí la otra pregunta, pero está muy bien. Miren, la debida diligencia, en pocas palabras, es el conocimiento que tenemos de nuestros clientes y hoy en día hemos extendido ese conocimiento a empleados y a probadores. Es decir, estamos hablando del conocimiento de las personas con las que se relaciona la empresa y que en algún momento a lo largo del tiempo se ha identificado que pueden proporcionar un punto de riesgo en temas de lo que es el blanqueo de capitales, ¿no? La debida diligencia es un proceso que en la práctica básicamente se ejecuta en 3 pasos, que es la obtención de la información, la verificación de la información y finalmente la decisión. ¿Y por qué digo finalmente la decisión? Porque no necesariamente el que yo obtenga todo me va a llevar a tener y adoptar esa relación con ese cliente o con ese proveedor o con ese empleado, incluso en un momento ahora que tenemos que hacer también un conocimiento de los empleados que tenemos. Pero sí necesitamos esa parte de la decisión que quede bien identificada y bien clara
que los documentos queden firmados y debidamente elaborados en el día a día dentro de las empresas y que nos lleven a un entendimiento razonable, como dice la norma, de lo que ese cliente va a realizar conmigo, de lo que yo espero que sea la conducta de ese proveedor y las características de ese proveedor que tengan sentido con lo que yo estoy haciendo con él, ¿no? Y asimismo el comportamiento que en el día a día van a manejar los empleados o que yo espero de los distintos perfiles de empleados dentro de la organización, dentro del sujeto obligado. Así que la debida diligencia, si la metodología o el enfoque a riesgo es el corazón de la norma y el diseño, la debida diligencia es el corazón de la ejecución, porque realmente el blanqueo de capitales es precisamente seguir el dinero y ver qué problemas, qué riesgos yo puedo tener en las relaciones que voy a establecer en el día a día. Y le doy el punto de partida a Candelario para que amplíe un poquito más. Te voy a agregar un punto a esos 3 pasos. Yo pondría un cuarto paso ahí intermedio y es el análisis. Sí. Porque, sí, es muy importante. El análisis va de la mano de la verificación porque no es solo recolectar la información y verificarla, sino analizarla. ¿Y a qué voy con esto de analizarla? Hoy por hoy, cuando la norma nos empieza a exigir dentro de la debida diligencia perfiles financieros y transaccionales, y el sector financiero pasó por ese derrotero hace mucho tiempo, implica que tú debes entender qué es lo que va a hacer el cliente y con qué periodicidad lo va a hacer, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su transaccionalidad contigo como sujeto obligado? Obviamente, la transaccionalidad va a depender del sector donde se encuentre ese cliente ubicado o donde se encuentre el sujeto obligado ubicado. En temas de debida diligencia, hay algunos aspectos que a mí siempre me ha gustado recalcar por lo que he visto en práctica profesional. Muchas veces desentendemos el proceso de debida diligencia, y digo desentendemos porque la gente simplemente le entrega el formulario al cliente, el cliente te lo firma y después va y lo va a llenar cualquier persona en la oficina y lo llenan de cualquier manera. Señores, eso no es debida diligencia. El cliente tiene que llenar los formularios, tiene que completar los formularios porque tú puedes suponer qué es lo que va a hacer ese cliente, pero tú no puedes llenar un perfil financiero y transaccional de un cliente, ¿verdad? El cliente, si tú le llenas los formularios, puede decir frente a cualquier situación que se presente, yo no llené ese formulario lo llenaste tú, con tu letra, ¿verdad? Y me lo diste en blanco para que yo lo firmara, no comete ese error. Otro punto importante que siempre hemos visto en temas de debida diligencia, otra recomendación. Cuando usted recibe la información, fíjese si hay espacios en blanco y deshabilítelos o ponga no aplica. Son cosas pequeñas que pueden hacer una gran diferencia. La debida diligencia, y siempre lo he hecho así como oficial de cumplimiento, debe hablar por sí sola. El expediente debe hablar por sí solo. Anote lo que usted está haciendo, anote sus comentarios dentro de la debida diligencia, que quede una constancia, que un análisis de ese cliente, que imagínese que cualquier auditor, cualquier fiscal va a tomar ese expediente y va a revisar lo que usted hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué llegó a esa decisión? Si usted no tiene la certeza, si es usted la persona enlace o el oficial de cumplimiento de qué es, de si se debe o no se debe aprobar ese cliente, usted sí puede recomendarle a la alta gerencia o a la persona encargada de la aprobación cuál es su criterio. Puede ser que su criterio no sea el que al final se tome, pero siempre deje su criterio por escrito. Ya tendrá la alta gerencia, si usted le dice que no le parece correcto iniciar una relación con ese cliente, si la alta gerencia toma la decisión contraria, ya ellos sabrán o tendrán la responsabilidad de su lado. Entonces, todo eso es parte de la debida diligencia del lado del oficial de cumplimiento de la persona enlace. ¿Quién hace la debida diligencia? Yo, en este caso, quizás de una respuesta un poquito que no le guste a muchos, pero la debida diligencia no la debe hacer la persona enlace o el oficial de cumplimiento. Eso lo hemos aprendido en el sector financiero a lo largo del tiempo porque hay un conflicto de interés. Usted no puede ser el que pague y se dé el vuelto. Tiene que haber un área comercial que tiene el contacto con el cliente y es quien debe recolectar la información. Incluso debe hacer un análisis previo a la información, verificar que la información esté completa y luego pasárselo a la parte de cumplimiento, al enlace. ¿Qué he visto yo muchísimo en los sujetos obligados no financieros? Que hay un desconocimiento, una desconexión y la parte de venta simplemente piensa que el oficial de cumplimiento tiene que hacerlo todo, la persona enlace. He visto en muchas firmas incluso
que los abogados se olvidan de la debida diligencia y se lo tiran al área de cumplimiento. Eso no funciona así. La debida diligencia es de aquella persona que tiene el contacto directo con el cliente. Y si ese oficial de cumplimiento no tiene el contacto directo con el cliente, malamente va a poder hacer una debida diligencia. Y si yo hago una recolección de documentos, yo lleno los documentos y además yo los voy a verificar y los voy a revisar y analizar, ahí puede viciarse muchísimo el proceso. Entonces yo creo que son elementos importantes a considerar cuando usted diseñe ese proceso de debida diligencia. Sin embargo, varía en el caso pues, de un profesional independiente, el caso de un abogado, un CPA independiente, que sí, pues no le queda, es la persona que lo hace todo el proceso. Ahí es Lo distinto. recopilas y todo. Sí, ahí es muy Tienes que hacer distinto, ¿no? todo tú mismo. Yo quiero Así aportar mismo es. yo quiero aportar 2 puntos a lo que menciona Candelario, porque es bien importante lo que mencionaste, Candelario, de dejar escrito anotaciones y dejar escrito el análisis. Incluso, mira, en temas básicos como el tema de la verificación en listas, muchas veces tienes nombres parecidos a tu cliente, haces el descarte, pero nunca escribiste ni hiciste ninguna anotación y ese ven todas las coincidencias y cuando tú lo revisas, no sabes quién lo va a ver, como dices tú, si en algún momento ese expediente tiene que llegar a una fiscalía y nadie puso, no coincide, se descarta algo en ese documento que te diga, porque hay 5 páginas impresas con el nombre tan parecido, el mismo nombre, apellido, y por qué al final sí tuviste la relación. Entonces, tenemos que aprender a dejar las cosas por escrito y coincido también en que la debida diligencia se trabaja en la parte comercial, en la parte de negocio, no solo por un tema de que son ellos los que atienden al cliente, sino veámoslo desde el punto práctico. Usted recibe al cliente, usted le entrega toda la información, usted trabaja la información, los mismos pasos de ejecución de la debida diligencia te llevan a que lo óptimo sea que se realice en esa área, salvo, como tú bien dices, que sea ya un tema de un abogado independiente, un contador, que tenga una estructura pequeñita de 2 personas, pero el enlace debe ser la última persona que debe llegar incluso a procesos de verificación de ser necesario, porque de acuerdo al volumen, esa persona podría tener algunos momentos en que él entra a la debida diligencia, que es algo que ya hemos vivido en el sector financiero. Como oficial de cumplimiento, como persona de enlace, yo no hago la revisión o verificación de lo que se hizo al momento de la debida diligencia, salvo que sea, por ejemplo, clientes extranjeros de ciertas nacionalidades que son de alto riesgo, clientes de alto riesgo, clientes PEP, o sea, yo voy haciendo también una división porque precisamente si no se hace un embudo en el día a día, que no vamos a salir ni una relación se va a poder abrir si todo tiene que llegar al enlace. Y no solo eso, debemos volver al tema de la pregunta inicial, apliquemos un enfoque basado en riesgo y digamos, mire, los clientes que son riesgo bajo, esa parte la hace venta con el que supervisa en el área de negocio. Yo en mi plan anual de trabajo como persona de enlace o cumplimiento puedo hacer un monitoreo aleatorio cada cierto tiempo para ver cómo se está haciendo la cosa abajo, si se está completando todo bien, si se está cumpliendo con todos los pasos que establecimos, para que haya un control desde mi área que luego puede ser verificado por un externo en una evaluación independiente. Pero hay muchas, a lo que quiero llegar es que hay muchas formas de hacerlo que producen ese valor en lo que tú has comentado, Candelario. Estoy de acuerdo. Y es que Sí, quiero todo va hacer una amarrado porque, Ajá. todo va amarrado porque si usted diseñó bien su proceso, usted diseñó bien su sistema de prevención, usted dentro de su proceso puede indicar si el cliente, luego de pasado por la matriz, resulta de bajo y medio riesgo, inmediatamente por el mismo proceso, una vez cumpla con todos los requisitos, haya sido bien analizado, las búsquedas no tengan ningún resultado, puede quedar aprobado inmediatamente, no tiene que pasar por la persona enlace, ¿cierto? Y usted puede decir, si es de alto riesgo por X y Y características, yo lo voy a revisar como persona enlace oficial de cumplimiento. Pero ahí viene la importancia de, primero, diseñar correctamente el proceso, ¿verdad? Segundo, diseñar correctamente las matrices de riesgo, porque eso es lo que le va a permitir a usted descansar sobre otras áreas que pueden ayudar en el momento de la debida diligencia. Todo se puede hacer, todo se puede diseñar para que sea muy acorde al sujeto y también para lo que decía Leonilda, para que la parte comercial sienta que está agregando un valor a la misma venta o a la parte comercial, a lo que se dedican las empresas, pues a generar dinero en vez de crear un embudo de una sola persona que va a revisar un montón de expedientes o que va a demorar quizás la aprobación de los clientes. Así es. Eso quiere decir que en el flujo está los comerciales primero, y luego pasa por cumplimiento, pero hay algo importante que quisiera hacer una pregunta ahora que están los tres. Si hay un caso en que el formulario no está firmado, el cliente lo envía sin firma, está en el expediente sin firma, ¿qué hacemos? Es una pregunta
que tienen muchos sujetos obligados? En principio, como bien ustedes lo han indicado, los clientes deben firmarle el formulario. El formulario, como bien lo dice la propia definición de las debidas diligencias, no son conjunto de normas, de políticas, de procedimientos que ustedes utilicen como sujetos obligados, que son los que les van a poder permitir obtener un conocimiento mucho más detallado, mucho más razonable de quiénes son sus clientes. No, inclusive para muchos sectores, pues también aplica quiénes son los proveedores y también para los beneficiarios finales. Eso es importante que ustedes obtengan información. La mayor cantidad de información que ustedes obtengan de sus clientes son los que les van a poder permitir saber si ustedes aplican una adecuada debida diligencia. Si es una debida diligencia ampliada o reforzada, porque los riesgos inherentes o propios de esos clientes, una vez que ustedes lo hayan segmentado de forma cualitativa y cuantitativa, si les representa un riesgo alto, ya ustedes saben que automáticamente entonces hay que aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada, ¿no? Y así, a la inversa, si es un riesgo bajo, entonces pueden aplicar debidas diligencias básicas o simplificadas. Lo importante es que ustedes tengan una radiografía, una mejor noción de cuáles son sus clientes, cómo ya ustedes los tienen clasificados, cómo los tienen de forma segmentada en sus matrices. Eso es lo que les va a ustedes también poder permitir obtener información acerca de sus perfiles financieros, transaccionales, saber hoy día a raíz de la ley 254 a qué se dedica el cliente, es decir, la actividad que realiza el cliente y aplicarle también un seguimiento continuado a la relación de negocio. Eso pues al momento de que ustedes apliquen una adecuada debida diligencia, ya de allí, como bien lo dijo la licenciada Portavales, pues ustedes todo lo que va ya permeando para abajo les va haciendo un poco más fácil al momento de que cuando se le requiere información del cliente, ustedes dicen, aquí está esto, 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 y la forma de... Es importante que no solamente lo identifiquen, sino también que lo verifiquen y lo dejen documentado. La importancia de actualizar la información. Recuerden que la ley establece que si es riesgo alto, la actualización debe ser anual. Para el caso de los profesionales, en el acuerdo JD02 sí se indica que cuando representa un riesgo bajo, entonces la actualización debe darse cada 3 años. Para el resto de los sectores, pues aún no se ha establecido un periodo para establecer cuándo se debe actualizar las debidas diligencias de riesgo bajo, pero eso sí debe estar contenido dentro de sus manuales. Eso es importante. Perfecto. Antes de pasar a la otra pregunta, quisiera también, para que les quede claro a la audiencia, en este flujo de debida diligencia de este proceso, ¿quién autoriza la relación comercial? Que quede claro. Eso va a depender mucho del diseño. Exacto, Ok. va a Eso va a depender de depender cómo mucho se del diseño. diseñó. Pero lo que ¿Cómo Salvo se se aquellos diseña? que Y son de también alto cuando es riesgo, alto riesgo. Ajá, salvo los que son de alto riesgo, que sí tienen que ser aprobados por la alta gerencia o la exacto. junta directiva, dependiendo del tipo de sujeto, sí, pero los otros, incluso la aprobación se puede dar por el mismo proceso, por el mismo flujo. Si cumples con esto, esto y esto, inmediatamente quedas aprobado. Eso se puede dar de esa manera, o se puede designar en alguna persona que haga la aprobación. El diseño es el que va a mandar el tema de la aprobación, salvo lo que es impajaritable, porque la ley le indica que es alto riesgo por la alta gerencia. Entonces, Así aquí hay es. una pregunta que hace Yorlenis Meléndez, que pregunta si hay alguna ley que establece quiénes son las personas que deben efectuar las debidas diligencias, salvo en el caso del sector de ciertos sectores financieros, el sector valores, que sí indica en su acuerdo 5 del 2014, que es el corredor de valores el encargado de hacer la debida diligencia. Yo no he visto en ninguno de los otros sectores una normativa que taxativamente indique quién realiza la debida diligencia. Y creo que ha sido así, sobre todo en esos sectores no financieros, porque sería muy difícil establecer a un responsable
taxativo porque no todas las empresas tienen las mismas estructuras. Entonces, eso se delimita por política. Sin embargo, si necesitan utilizar algún tipo de norma analógica, el mercado de valores, el Acuerdo 5 del 2014, sí tiene un establecimiento de quién debe hacer la debida diligencia e incluso presenta temas de incompatibilidades de quienes no deben realizar ciertas funciones. Así que hacia allá se puede buscar para analogía únicamente, por temas de analogía, pero en sectores no financieros no existe una normativa que yo haya visto. No, incluso pues también hace extensivo que se pueden apoyar en las empresas de cumplimiento en temas de debidas diligencias siempre y cuando estas empresas estén debidamente autorizadas y registradas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Así que allí se abre un poquito como más el compás de quién puede también aplicar realizar las debidas diligencias. Las debidas diligencias, Lorena, ok. y Pasamos hay a... un punto, perdón, un Ajá. solo punto, solo para que quede claro por cualquier cosa, el Ajá. enlace no aprueba. Es correcto. El enlace no aprueba la relación. A eso quería ir, que es para importante. que quedemos claro, que es Es importante. importante que el enlace ni el oficial de cumplimiento aprueba una relación comercial. Es correcto. Está, como dicen ustedes, va de acuerdo al diseño del proceso, pero no debería aprobar el enlace. Obviamente que ya si eres un abogado independiente, un contador, que estás, pues, no queda más, no quieres más que tú mismo. O sea, tú tienes que hacer todo. No te Así queda es. más, pero hay que buscar la forma en que esa figura sea Exacto, independiente, eso. tenga esas características de independencia. Independiente, exactamente. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto también sumamente importante, ¿verdad? Que genera muchas interrogantes sobre lo que es la identificación del beneficiario final. ¿Cuáles son las medidas que menciona la reglamentación? ¿Verdad? Que el Decreto Ejecutivo 35 en su artículo 3 nos habla sobre estos criterios de evaluación. ¿Cuáles son estos criterios que deben tomar los sujetos obligados para la identificación del beneficiario final para determinar la posesión y control? ¿Verdad? El decreto nos habla de estos criterios. ¿Qué podría compartirnos la licenciada Chandek con relación a esto? Y bueno, el decreto ejecutivo 35 establece varios mecanismos por medio del cual podemos llegar a identificar y verificar a él o los beneficiarios finales. Siempre en este punto también hacemos mucho énfasis en que deben tener claro que el beneficiario final siempre debe ser una persona natural. Puede ser una o pueden ser varias, pero siempre debe ser persona natural. ¿Por qué aclaramos? Porque siempre hemos encontrado en algunas supervisiones que nos ponen que el beneficiario final sigue siendo otra estructura jurídica o persona jurídica. No, el beneficiario final, como dice la definición, siempre debe ser aquella persona o personas naturales. En el decreto ejecutivo 35, al igual que en el acuerdo JD 02-2022, allí se ha establecido que puede ser por medio de participación accionaria. En el caso del sector no financiero, se establece pues quien ostente o quien obtenga el 25% o más de las acciones se puede considerar como él o los beneficiarios finales. Otro de los mecanismos es aquella persona natural quien ejerza algún tipo de control efectivo final sobre esta persona jurídica o estructura jurídica, ¿no? O a través, pues, de otros medios. En el caso, pues, de que también me preguntan siempre mucho, es una pregunta reiterada, ¿qué sucede si no contamos con los registros de acciones ni las acciones? Bueno, puede ser quien ejerza el control efectivo final sobre la persona jurídica o también puede ser aquella persona o persona natural quien pues ostente u ocupe algún tipo de cargo administrativo superior, es decir, quien tenga aquel poder de decisión, de control o de mando dentro de esta persona jurídica.
O también puede ser aquella persona o personas naturales que de una forma, ya sea directa o indirecta, controle, posean o ejerzan algún tipo de influencia significativa sobre la relación de la cuenta, la relación contractual y o de negocio, o aquella persona en cuyo nombre se beneficia por medio de, perdón, algún tipo de transacción. Esos son los diversos criterios que se han establecido dentro del decreto ejecutivo 35 y así también pues se han traspasado y constan en el acuerdo JD 02-2022. Ok, en base a eso quería hacerle una consulta, licenciada. En un caso que tengamos que identificar a estos beneficiarios finales y tengamos un accionista que tiene el 40%, ¿verdad? De participación accionaria, pero conocemos que es quien toma las decisiones y posee los bienes. Pero también tenemos a otros dos accionistas que tienen el 30% y más el 30% adicional. A estos dos últimos accionistas también deberíamos identificarlos, ya que tienen más del 25%. A ver si nos aclara un poquito ese ejemplo. Es correcto que sí, también hay que identificarlos y hay que verificar la información, puesto que según lo que establece el decreto ejecutivo 35, ellos ostentan el 25% o más de la participación accionaria. O sea que a ellos también se le hace extensivo todo el tema de las aplicaciones de las debidas diligencias con relación a la identificación y la verificación del beneficiario final. Ok, muchísimas gracias. A la hora. Dando seguimiento pues a esta pregunta, ¿qué ejemplos en la práctica podrían darnos sobre la utilización de estos criterios? Esta pregunta va dirigida a mis compañeros, mis colegas, los oficiales de cumplimiento. Mira, en este caso, siempre que me paro en las capacitaciones, les digo a la gente que tiene que leer muchísimo los documentos constitutivos de las personas jurídicas, y esto es uno de los grandes ejemplos. Los documentos constitutivos muchas veces hablan fundaciones de interés privado, señores. Usted llega a una fundación de interés privado, usted tiene que leer el acta fundacional. En el acta fundacional le van a decir, por ejemplo, si el fundador se reserva los derechos de modificarlo, si se reserva los derechos de nombrar un protector, si se reserva los derechos de cambiar el consejo fundacional. Ya ahí usted sabe que ese controlante es el fundador. Ese es un ejemplo típico, pero muchas veces la gente no lee o no comprende el alcance de esa acta fundacional. Entonces, es muy importante leer el documento constitutivo de la persona jurídica. Hay personas jurídicas, como el caso de las fundaciones de interés privado, que dentro del mismo reglamento, dentro de la misma acta fundacional, va a establecer una cantidad de parámetros que te llevan inmediatamente a saber que ese fundador o el protector, si se va a nombrar, es el controlante de la persona jurídica. Nos encontramos con otro caso de las estructuras jurídicas. Hablemos un poquito de los fideicomisos. Si usted se le pone un fideicomiso por delante como cliente, usted tiene que pedir el contrato de fideicomiso, ver si el fideicomiso es discrecional, no es discrecional, si el fideicomiso es revocable, no es revocable. Es decir, los documentos constitutivos, vuelvo y reitero, son de gran importancia al momento de conocer quién es el controlante de esa estructura o de esa persona jurídica. Adicionalmente, hay que complementar ese documento constitutivo con otros elementos importantes como son, en el caso de las fundaciones de interés privado, el reglamento. Pero no se lleve porque yo tengo el reglamento y el reglamento dice que Candelario y Leonilda son los beneficiarios, pero resulta que el acta fundacional indica que es Lorena quien tiene las facultades de modificar ese reglamento porque ella es la fundadora. Entonces, Candelario y Leonilda al final no son los beneficiarios finales controlantes realmente. Pueden ser los beneficiarios finales en última instancia, pero no los controlantes porque Lorena en cualquier momento puede modificar ese reglamento. Entonces, por eso es muy importante conjugar tanto los documentos constitutivos como otros elementos importantes que pueden ser las acciones,
pueden ser el reglamento fundacional, pueden ser incluso los pagos que se realizan si es un fideicomiso para saber a quién recibe el beneficio, si no son determinados dentro del contrato de fideicomiso quiénes van a ser los beneficiarios, sino que te dicen que son indeterminados o por determinar. Y son cosas importantes. Preguntan por acá que si no tenemos las acciones firmadas, lo que no está firmado para mí es como si no existiera. Si usted no tiene las acciones firmadas, por lo menos debe tener el acta donde se emitieron, firmada por las presidentes, secretarios o por las personas que intervienen en la gestión de esa persona jurídica o de esa sociedad específicamente. Entonces, es muy importante establecer que lo que se tiene en el file debe ser primero concordante, debe ser analizado y sobre todo debe estar debidamente rubricado. Yo entiendo muchos casos y lo están comentando en el chat que los clientes demoran muchísimo en mandar o remitir la información, Eso lo sabemos, pero es importante establecer esos tiempos en el que el cliente te debe mandar la información hacia atrás y explicarle al cliente la importancia de tener esta documentación, porque ahora no es que el cliente no te la quiera mandar, ahora el cliente tiene ciertas repercusiones si un agente residente le renuncia porque no tiene la diligencia completa, o tiene repercusiones si no manda, por ejemplo, el caso de los registros contables. Entonces hay que explicarle a los clientes porque ellos se tienen que concientizar de la importancia del envío de esta documentación al agente residente, en el caso de los abogados, y en el caso de las debidas diligencias por otros sectores, deben también tomar conciencia de los elementos que deben componer el expediente, porque antes no era necesario solicitar copia de las acciones o de los registros de acciones. Con las declaraciones juradas bastaban. Muchos sectores no han caído en cuenta que la norma cambió con el decreto ejecutivo 35 y te dice que tienes que pedir copia de las acciones o del registro de acciones y no hace discriminación de los sectores. O sea, todos los sectores deben arrancar por ahí, por copia de las acciones y de los registros de acciones. Y como yo interpreto la norma te dice, en ausencia de, porque te da una cantidad de requisitos o documentos que pueden respaldarte, podrás solicitar declaraciones juradas, pero se debe solicitar en primera instancia las acciones, los reglamentos, las actas y demás. Eso es uno de los grandes cambios de este decreto 35 del 2022. Así es, que la declaración jurada sería en última instancia de que Exacto. no puedas obtener Acá. la información. Hay otra pregunta aquí sobre dice, cuando el sujeto no financiero cotiza en bolsa, ¿qué información debe dar relacionado al beneficiario final? Ok, cuando cotiza en bolsa, habitualmente cuando el sujeto obligado cotiza en bolsa, es un emisor registrado en la Superintendencia del Mercado de Valores panameño. Por consiguiente, la información es pública. Usted puede entrar a supervalores.gov.pa, la sección de emisores, y va a encontrar los emisores con toda la información. Los emisores tienen que mandar incluso reportes de estados financieros auditados y tienen que hacer una serie de reportería cada cierto tiempo. Puede entrar a la página de Latinex, que es la bolsa de valores aquí en Panamá, y va a encontrar información sobre las emisiones de esa persona. La información es pública. Por consiguiente, usted puede tener acceso a esas fuentes públicas y confiables como indica la norma. Aquí pregunta a alguien que la colega Ivette Barahona, que si tienes las acciones firmadas y el acta no es necesario tener copia del registro de las acciones. En el caso de los abogados, dice la norma que sí tenemos que tener copia de las acciones y el registro de acciones. Es taxativo. En el caso de los otros sectores, creo que solo era necesario tener una de las dos cosas. En el acuerdo sí se ha establecido que se debe tener ambas cosas, ¿no? Eso sí está en el acuerdo JD02, que se debe tener el registro y las acciones, y que deben estar debidamente, pues, suscritas o refrendadas. Y en caso, como bien lo dijo el licenciado Candelario, pues, de aquellos que coticen en bolsa, recuerden que en el decreto se estableció la importancia de que debe estar reconocida por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Y como bien, pues esa información sí es pública y allí ustedes entonces podrán aplicar una vez que ustedes obtengan y toda la información y la hayan cotejado, pues pueden aplicarle una debida diligencia básica o simplificada tal cual como se establece en el decreto ejecutivo 35. O sea que tenemos que tener ambos documentos para quedar claros, licenciada, el registro de acciones y los certificados de acciones. Sí, eso tal cual también está contenido así en el acuerdo JD02. Esto aplica mucho más
para el sector de profesionales. Así sí está plasmado en el propio acuerdo JD 02-2022. Y para los demás sujetos obligados no financieros de los demás sectores, entonces, ¿cómo lo documentarían? Bueno, entonces allí nos ceñimos a lo que establece el decreto, que puede ser entonces, si tenemos las acciones, pues entonces presentar las acciones, ¿no? Allí nos dan también opciones, si en el caso de pues, que no tengamos las acciones, entonces pues una declaración jurada, donde allí se señale pues quién entonces es el tenedor de las acciones o quién es el beneficiario final o los beneficiarios finales de esas personas jurídicas o estructuras jurídicas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por la aclaración. Y ahora pasamos a la próxima pregunta. Con relación a la obligación de obtener información relacionada con el perfil financiero y transaccional de los clientes, que está pues contenido en el artículo 9 del decreto ejecutivo, esta obligación, ¿qué observaciones o recomendaciones prácticas pueden compartirnos para obtener y documentar dicha información? Esa pregunta va dirigida a Leonilda y Candelario. Primeramente, a ver en la práctica cómo nos pueden ilustrar. Acá. Bueno, hablaré por mi experiencia o con lo que yo he visto, el perfil financiero debe ajustarse muchísimo a la operativa de la empresa o a lo que realiza la empresa. En el sector financiero, muchas veces se maneja ese perfil de manera de conocer los ingresos en un periodo determinado de tiempo, los egresos en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? También se hacen algunas preguntas acerca de lo que son los activos y los pasivos del sujeto o el cliente que se va a vincular, y eso nos da, cotejado contra la información de sustento, una idea de la parte financiera del cliente, es decir, de la posibilidad del cliente poder solventar el servicio o pagar el producto que está siendo objeto dentro de la relación contractual que se está entablando en ese momento. El perfil transaccional, en cambio, lo que nos va a indicar, dependiendo del tipo de relación, es cómo se va a comportar el cliente a lo largo de la relación contractual. ¿Y por qué? Dependiendo del tipo de relación. Porque si el cliente únicamente va a realizar una sola transacción, lo más probable terminó la transacción y el cliente ya va a pasar a ser un cliente cerrado. Pero ojo, eso no significa que no debamos tener un perfil transaccional. Caso del sector inmobiliario. Ese sector inmobiliario va a realizar una sola transacción, la compra de un inmueble, por poner un ejemplo. Pero esa relación va a ser continuada a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que pagar un abono inicial que va a estar segmentado en diferentes cuotas. El cliente te tiene que declarar cómo va a pagar esas cuotas, ¿verdad? A través de qué medio, en qué plazos, por poner un ejemplo, y cuáles son los montos de esas cuotas. ¿Por qué es importante saber eso? Porque te puede suceder que el cliente simplemente te dice que va a depositar de una cuenta de Banco General a su nombre, por poner un ejemplo, y resulta que deposita Leonilda de una cuenta suya en BAC para pagar parte de ese abono inicial. Eso es una inusualidad porque el cliente no te declaró eso. Entonces es allí donde tú empiezas a conjugar lo que el cliente te declaró en su perfil transaccional, es decir, qué es lo que el cliente dijo inicialmente que iba a hacer versus lo que está haciendo realmente. Y eso va a depender o va a variar muchísimo de cada uno de los sectores. Los perfiles financieros y transaccionales no son iguales para todos los sectores. El abogado, en su caso, va a tener un perfil transaccional dependiendo de la actividad propia que vaya a ejercer, ¿verdad? O igual los perfiles financieros. El sector de zonas francas tiene perfiles financieros y transaccionales muy distintos. Diversos, solamente pensar en la diferencia entre una empresa logística y una empresa vendedora, hombre, o una exportadora, estamos hablando de perfiles muy distintos. Entonces el perfil tiene que ser muy ajustado a la realidad de su negocio. Y el perfil transaccional, cuando se diseña, es piense qué han hecho mis clientes, cómo se manejan mis clientes, y eso lo voy a plasmar en una serie de preguntas o una serie de casillas que yo le voy a hacer a ese cliente para que el cliente me llene, y yo después eso lo voy a cotejar contra lo que efectivamente haga ese cliente. De ese perfil financiero y transaccional,
correctamente diseñado, va a depender muchísimo que usted pueda detectar inusualidades. Y de las inusualidades, recuerde que usted tiene una serie de obligaciones, como documentarlas, descartarlas, etcétera, etcétera. O incluso pueden llegar hasta un reporte de operación sospechosa. Entonces, por eso es muy importante ese diseño de los perfiles financieros y transaccionales y que no deben ser tomados a la ligera. Por el contrario. Sí, son fundamentales para hacer ese seguimiento. Forman parte de ese conocimiento del cliente que hacemos en la debida diligencia, en donde yo tengo que llegar a esa comprensión que me diga quién es esa persona con la que yo me estoy relacionando desde la perspectiva financiera. Es decir, ¿tiene esa persona la capacidad de tener o de acceder a mis productos y servicios de acuerdo a lo que ella realiza? Es decir, de acuerdo a su patrimonio, de acuerdo a sus ingresos. Ella en realidad puede demostrarme ese origen de esos fondos que ella tiene, ¿no? Y luego la transaccionalidad es realmente lo que la persona viene a hacer conmigo, de acuerdo también a los productos que yo tengo, a los servicios que yo doy, ¿ok? ¿Cómo se va a mover esa persona? Y ahí cobra mucho valor, como muy bien dice Candelario, el tema de enfocarlo a cada sector, cómo cada sector lo puede hacer. Incluso en las guías que se emitieron por parte de la superintendencia con respecto a la debida diligencia, se habla de la transaccionalidad, pero no en todos los servicios que dan los abogados y contadores. No todos van a llevar la parte de transaccional. Los que tienen que ver con, por ejemplo, con manejo de cuentas llevarán parte transaccional, pero la gente residente como tal se habla del perfil financiero únicamente. En zona libre, por ejemplo, es súper valioso porque en zona libre vamos a tener que controlar otras cosas, como por ejemplo controlar el movimiento de la carga, si son los países usuales, los países que desde el inicio el cliente me dijo que iba a manejar esa carga, ¿ok? Si van, si vienen de los países que me indicó. Si hay un cambio en eso, debo poder identificarlo. Sería una inusualidad, como muy bien dice Candelario. Y luego los montos, ¿quién me está pagando? Me está pagando un tercero, ¿ok? ¿De dónde se reciben esos pagos? Entonces, todo eso va amarrado en el día a día con esta información que inicialmente obtenemos en la debida diligencia, pero que, como digo yo, el proceso de la debida diligencia es un proceso continuo durante toda la relación. Yo sigo conociendo a esa persona. De repente cambió la forma en que me paga. Yo detecto eso, busco la información, lo controlo y se vuelve parte de su perfil. Yo hago crecer ese perfil, el cliente hace crecer ese perfil sin que necesariamente llegue a ser algo sospechoso. Y creo que podemos avanzar en esa parte mucho, mucho, mucho después. Pero sí es importante tener ese diseño claro porque facilita la operación en el día a día uno. Ya yo estoy consciente de lo que el cliente puede hacer y luego me permite controlar muy bien la relación que tengo con el cliente. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay una pregunta que están haciendo antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Esta declaración jurada de tenedores de las acciones o de beneficiario final debe tener algún formalismo? Licenciada, a ver si nos puede ilustrar. Bueno, más que el formalismo propio que también establece la ley, incluso desde la ley 32 de 1927, que es la que regula lo pertinente a las sociedades anónimas, ¿no? Ese formalismo sí está vigente, eso hay que cumplir con lo que allí se establece, pero de allí propiamente ya como tal, replicado en la normativa de ley 23 de 2015, pues no hay otro criterio, no se ha variado el criterio del cual está contenido dentro de ley 32 desde 1927, ¿no? Y aclarando un poquito con relación a lo que ustedes estaban comentando, también para el caso de los profesionales, hay que prestar también un poquito de atención a veces cuando se crea una sociedad anónima y por lo general se tiene ya como un patrón que siempre se pone que el capital accionario va a iniciar con 10.000 balboas y de repente se cambia abruptamente ese capital y dice que ya no son de 10.000, sino van a ser de 100.000 y cuando uno solicita información, pues no se le brinda esa información o se le brinda de una forma un tanto como imprecisa. Allí ya se nos está encendiendo las alertas, entonces hay que requerir información del por qué se está variando ese capital accionario que
Se le cerró el licenciado el micrófono. El micrófono. Perdón. También, pues, con relación a los profesionales, básicamente en el caso de los agentes residentes, en temas de la transaccionalidad o todo lo pertinente a estos perfiles financieros y transaccionales, también hay que observar cuando normalmente uno constituye una sociedad anónima, uno usa casi, como dice, un modelo, un patrón, un machote, y siempre se pone por 10.000 balboas, ¿no? Y entonces, de repente, en un lapso muy breve de tiempo, se cambia ese capital accionario y se aumenta en vez Se congeló. Se congeló la licenciada. Ah, ok. Mira, mientras se vuelve a restablecer la conexión, aquí tenemos la pregunta sobre la declaración jurada de los tenedores de acciones debe tener algún formalismo. Yo pienso que más que formalismo es verificar quién va a firmar esa declaración, que tenga las facultades para firmar la declaración, por ejemplo, que sea el representante legal y que tenga facultades para hacerlo, pues para que tenga validez legal. Eso es muy importante. Y la determinación de ciertos datos importantes sobre esos beneficiarios finales según indica la norma, por lo menos el nombre, la identificación, la nacionalidad y algunos datos que solicita la normativa acerca de esos beneficiarios finales. Acá otra persona pregunta, clientes que no tienen libros de acciones y no tienen acciones. En ese caso, yo cuando tengo clientes que no han emitido acciones, yo diseñé hasta una declaración de una emisión de acciones para mantenerla en el expediente. Esa declaración de una emisión de acciones entonces va amarrada con la declaración de los beneficiarios finales y no el formalismo de venir notariada o apostillada. No. Va a depender. Yo no lo veo necesario si está aquí en Panamá. Si ya usted cree que usted necesita que se apostille porque la persona está en el extranjero, porque no tiene contacto directo, ya pues usted lo pone dentro de su procedimiento, pero puede ser firmado en original o vía correo electrónico, usted lo puede establecer y no es necesario, desde mi punto de vista, los formalismos de notarización y apostilla. Perfecto, muchísimas gracias, Candelario. La licenciada Chandek no se ha podido conectar todavía. Pareciera que no. Pareciera que no se ha conectado. Ok, bueno, vamos a seguir con la pregunta que seguía, le iba a hacer a la licenciada, pero entonces cuando se vuelva a conectar, le hago la pregunta. Con relación, ahora vamos a hablar un poquito sobre los reportes de operaciones sospechosos. ¿Nos pueden mencionar las resoluciones o acuerdos que podemos tomar en cuenta para diseñar nuestros procesos internos para hacer estos reportes ROS y quiénes consideran ustedes que son las personas claves en este proceso? Bueno, en la guía para elaborar todo el tema de reporte de operaciones sospechosas, vamos a decir, nace desde la misma ley. Vemos que en el decreto 35 se establecen artículos específicamente en relación al tema de lo que son operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Y luego la unidad de análisis financiero tiene diversos documentos en su página web en relación sobre todo a la calidad del ROS, que es un tema en lo que ellos han hecho mucho énfasis. Sabemos que hoy en día incluso si mandas un reporte de operación sospechosa y no cumple con la calidad que ellos quieren, ellos te los devuelven y te hacen anotaciones y aclaraciones porque lo que están buscando es no estar relleno de papeles. Saben que llegó un punto en que la situación se puso, y aquí Candelario no me dejará mentir, se puso un poco crítica y entonces todo el mundo empezó a mandar reportes por todo porque mejor me cuido. Y entonces eso se le fue llenando a ellos de documentos allá que no tenían sentido. Entonces sacaron un documento muy valioso que si no lo tienen, pues pueden buscarlos, todos los que son enlaces. Sé que hay gente del sector financiero conectada, ya en el sector financiero se ha manejado esto pues mucho más tiempo, pero sí hay este formato de la calidad del ROS que es muy valioso y que les ayuda como a tener esa precisión de cómo elaborar ese documento, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable del ROS? Bueno, el responsable de mandar la información del ROS y todo esto a la unidad de análisis financiero sigue siendo el enlace, pero yo quiero ir un poco más atrás y hablar entonces de cómo llegamos al punto en que vamos a hacer el ROS, que seguro lo tienes en tus preguntas, Lorena. Pero un poquito más atrás, porque todo esto nace desde aquel momento en que precisamente con los ejemplos que estábamos dando, como dice Candelario, llega un punto en que el cliente se te salió de lo que es su perfil
transaccional y tú dices, bueno, vamos a hacer un alto y a preguntar y a buscar más información. Y en ese momento lo que está sucediendo es que tienes una alerta por inusualidad, ¿no? Tienes un comportamiento inusual de un cliente, que no quiere decir todavía que está pasando nada, simplemente que de acuerdo a la información que yo manejo de ti, de acuerdo a la información del seguimiento que te damos en la empresa, esto que tú estás haciendo hoy se sale de tu perfil. Por ejemplo, tengo un cliente en Zona Libre que siempre me pide que envíe la mercancía a tal lugar porque ese es su lugar de destino y hoy me dice, no, mándamelo a tal lado. Aquí se incorporó la licenciada Ileana. Mil disculpas, se nos cayó la red. A todos nos pasa. A todos nos pasa. No, y tiene una Pero, particularidad. Sucede mucho cuando hay este tipo de sí, cuando situaciones. estamos muy llenos, que la Eso, verdad que sí. señora Eliana, eso o nos pasa el señor de las ventas que vende plátanos, que recoge todo. Esos eran mis patrocinadores, así decía yo. Que siempre que me tocaba hablar, pasaban en ese momento. Y un pequeño paréntesis, que nosotros ya tenemos en el chat, por favor, el formulario para que nos llenen y se les pueda hacer extensivo los certificados de participación. Así que, por favor, si nos los pueden llenar, nos los pueden completar y enviar. Y ofrecemos, pues, en nombre de la superintendencia, muchas excusas, muchas disculpas. Estas son fallas, pues, que sí se escapan de nosotros y, pues, continuemos. Muy bien, hablábamos del tema de los reportes de operación sospechosa y yo estaba un poquito más atrás en la parte de cuando se detectan inusualidades y decíamos que por eso es tan valioso que al momento en que se inicia la vida de diligencia tengamos ese perfil y luego cuando arrancamos con el monitoreo detectar, bueno, hubo un cambio en el envío de la mercancía, va hacia otro lugar y tú dices, pero ¿por qué estamos enviando la mercancía? De repente tú te das cuenta, bueno, porque se está enviando la mercancía a otro lugar. Si él había declarado desde el inicio que iba a ser en esta dirección y recuerden que Zona Franca eso es muy valioso porque la misma ley, ni siquiera la ley 23, ni siquiera es que es el decreto o que son las resoluciones de la superintendencia, la misma ley dice que las personas o las zonas francas deben documentar toda la cadena comercial y tener todos esos documentos y tener ese entendimiento. Entonces, si se te sale el cliente hacia otro lugar o te está pagando otra persona, en ese momento se está dando algo inusual. Entonces, yo tengo que hacer un alto y buscar información. Usualmente la información yo me voy a dirigir al área de ventas, a quien maneja ese cliente, para que obtenga esa información adicional que nos permita tener esa claridad de qué está sucediendo. Puede que el cliente abrió un nuevo lugar donde él tiene sus ubicaciones, sus oficinas, entonces vamos a requerir esa documentación adicional que nos va a permitir descartar esa inusualidad. En este aspecto muy importante, ustedes tienen que llevar un control de inusualidades, así sea si son muy pequeñitos en un Excel, si ya tienen la capacidad de tener un software, bueno, en un software que le lleve ese registro de, mire, todo esto ha sido inusualidad en el comportamiento de este cliente y que lleven esa anotación por escrito, porque hemos estado hablando de que lo que no está escrito no existe, que lleven esa documentación por escrito de que cuando sucedió esto, esto fue lo que nos pedimos, este fue el análisis que realizamos, así lo descartamos, sabemos que ahora tiene ese cliente de Zona Franca una nueva ubicación, lo completamos en su perfil y ya de ahora en adelante no va a ser, dije, porque siempre hay que, bueno, y si vuelve a enviar a ese lugar, pero es que si vuelve a enviar a ese lugar y ya lo documentaste, ya forma parte de su perfil. Ya es lo que él va a seguir haciendo contigo. Entonces ya tú tienes esa información clara y en ese punto donde haces ese descarte y ese análisis, ya deja de ser esa oportunidad, ya se elimina ese momento de la obligación, ¿no? La oportunidad de proceder a hacer un reporte de operación sospechosa. Por el contrario, si el cliente no me lo sabe sustentar, no se me hace razonable, me da vueltas, ha superado el término, como hablábamos hace un rato, tenemos que tener un término para atender estas cosas. No podemos estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y el cliente nunca nada. Y no solo eso, le sigo mandando mercancía a ese lugar de destino y yo no sé ni qué está pasando. ¿Ok? No, tiene que haber un término y después de ese término el cliente pues no me dio las explicaciones, no me las quiere dar, no lo obtuve, tengo que proceder a hacer ese reporte de operación sospechosa y completar toda la información hacia la unidad de análisis financiero. Candelario. Yo dije Candelario. Candelario, vas a hablar algo, vas a aportar, porque hay una pregunta que quiero leerla. Me avisan cuando la puedo leer. Cuéntanos, vamos a ver. Aquí dice, para el sector inmobiliario, si el giro de negocio es arrendar inmuebles, ¿la persona natural o jurídica se convierte en un sujeto obligado? Licenciada Ileana. Sí, bueno, mire, con relación a que
Cuando se trata de arrendamiento de los bienes inmuebles, pues la ley no lo regula. Y la ley lo que sí regula es cuando se trate de compra y venta de algún bien inmueble, ya sea para un cliente o en nombre de un cliente. Eso es lo que sí regula la normativa, cuando es la compra y venta de un bien inmueble para un cliente o en nombre de un cliente. Y hago la aclaración porque uno puede comprar su propio bien inmueble, ¿no? Y no lo estamos haciendo en nombre de un... Se le apagó el micrófono. Se escucha, licenciada. Esta parte está buena. Alguien me apaga el micrófono porque tengo hasta las manos acá, ¿no? Que es cuando se realiza en nombre de un cliente o por un cliente. Es lo que regula la normativa, no cuando se hace un arrendamiento. No, es cuando uno compra un bien inmueble, ya sea para un cliente o en nombre de un cliente. Ok, y acá dice, por lo tanto, si el giro del negocio es arrendar inmuebles, se debe hacer debida diligencia. Bueno, ya eso queda a discreción de como una buena práctica. Así es, pero la ley lo que sí regula es cuando es compra y venta de un bien inmueble. Si cada uno quiere, de hecho, pues lo que uno hace con algún cliente es suscribir algún tipo de contrato donde allí se puede observar algún tipo de la contraprestación que se está realizando o se giran facturas, ¿no? Pero con relación a lo que sí indica la norma es cuando es compra y venta de un bien inmueble para un cliente o en nombre de un cliente. Muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta para usted cuando se le desconectó el internet y la voy a hacer y está relacionada con otra pregunta que hace una persona que le escribió aquí en el chat. ¿Cuáles son los errores y las fallas más comunes que encuentran los supervisores en las inspecciones con relación a la documentación de debida diligencia? Si nos puede compartir esto, por favor, para que los que están en la audiencia puedan tomar nota de esto. Bueno, lo que más comúnmente se observa al momento de realizar las supervisiones, uno, que los sujetos obligados, muchos no cuentan ni tan siquiera con debidas diligencias, no aplican debidas diligencias. Otros, si aplican las debidas diligencias, no lo hacen de forma adecuada, es decir, que no tienen segmentados a sus clientes, no tienen indicados cuáles son de alto riesgo, cuáles son de bajo riesgo, o sea que no se aplica una adecuada debida diligencia. También pues no cuentan con manuales de prevención o los manuales de prevención no están ajustados o acorde a las actividades que se realizan o a las prestaciones que se brindan o están totalmente desactualizados, no se cuentan con las matrices de riesgos, también pues no verifican las listas restrictivas o vinculantes, todo esto lo hemos encontrado, no hacen una adecuada identificación, no verifican a la información, ya sea clientes, proveedores o beneficiarios finales, ni tampoco lo dejan, como ya ustedes bastante lo han ido aquí indicando, no lo dejan documentado. La importancia de dejar todo documentado es vital. Es lo que a ustedes como sujetos obligados no financieros, pues los puede liberar de ciertas responsabilidades, no solamente a nivel administrativo, sino también pues a niveles de otras instancias, las judiciales, ¿no? Eso es importante de que todo lo dejen documentado. Perfecto. Aquí hay una pregunta, nos dicen, si se diera una inspección in situ, ¿cómo serán analizados los documentos que vengan firmados con firma electrónica provenientes del extranjero? ¿Enviaron la validez de la firma digital?
Esa es la pregunta de la participante. Bueno, allí tendríamos que basarnos pues en la información que nos brinda el sujeto obligado y entonces pues si son firmas digitales, lógicamente dentro de sus computadores o sus herramientas tecnológicas, allí se podrá observar algún tipo de firma o de refrendo que ha emitido digitalmente el cliente, ¿no? Eso podría ser uno de los mecanismos. Y también pues en muchos procesos se puede aportar allí donde se indique pues que estos se llevan mediante firmas digitales. Por lo menos en Panamá se ha implementado en muchos procesos judiciales, son firmas digitales, entonces uno puede aportar la resolución donde se indique de que estos procesos se llevan mediante firmas digitales o estos tipos de documentaciones, ¿no? Lo importante es que siempre se deje plasmado que es por escrito, pues, la documentación que uno está recibiendo por parte de los clientes. Y pues Perfecto. tenerlo actualizado. Ok, muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta. Si está dentro de zona libre la inmobiliaria, si es obligatorio por formar parte de la zona libre y tener clave de operación, ¿correcto? Pues Es sí. correcto. En ambos casos, por ser inmobiliaria y por tener clave de operación. Así es. Ok, pasamos a la otra pregunta con relación a las operaciones inusuales. Como ejemplo, podrían mencionar en algunos sectores, tales como, por ejemplo, abogados, zona franca, sector inmobiliario o construcción, ¿cómo podemos determinar que estamos frente a una operación sospechosa reportable? A ver si nos dan algunos ejemplos prácticos, Leonilda o Candelario. Bueno, creo que esto lo hemos ya abordado un poquito, pero quiero iniciar indicándoles que, y reiterando que esto va a partir mucho del diseño de los perfiles financieros y transaccionales que, ojo, no son estáticos. Los perfiles financieros y transaccionales deben actualizarse, señores, porque vamos a algo tan sencillo como lo siguiente. Usted tiene un cliente, ese cliente hace una sociedad con usted, ¿verdad? Ese cliente le dice que va a tener un inmueble únicamente, digamos, en Parque Lefebvre, por poner un sector, y resulta que usted conoció a esa persona ganándose $2.000, $3.000, qué sé yo. Resulta que va ascendiendo y posteriormente tiene un nivel mayor de ingresos. Ya no va a tener un inmueble, quizás va a tener dos, se va a mudar a Costa del Este. Eso ya cambia el perfil financiero y transaccional de ese cliente suyo que tiene una persona jurídica como usted. Entonces, quizás en algún momento usted se va a dar cuenta, cuando le lleguen los registros contables, si usted los revisa, que ese cliente ya no tiene bajo esa sociedad un activo, sino que tiene 3 y 4 activos. Entonces ahí usted podría decir, hombre, ¿y aquí qué pasó? Eso es una inusualidad, pero puede ser tan sencillo como que el cliente ya su nivel de ingresos ha variado muchísimo y ha podido tener la oportunidad de hacer inversiones inmobiliarias en otros apartamentos, siguiendo el ejemplo. O sea, esa es una forma en que se puede dar. Ahí el cliente va a sustentar, como bien decía Leonilda, y fácilmente usted va a descartar esa operación y la va a dejar como una inusualidad, pero usted preguntó, usted averiguó, indagó y demás. ¿Qué es muy importante? Volvemos, los perfiles no son estáticos, tenemos que actualizarlos. Es importante que esa actualización se dé dependiendo del nivel de riesgo del cliente, y usted tiene que documentar que usted va a actualizar, salvo los de alto riesgo que la norma indica, que es una vez al año, cada qué tiempo va a actualizar los de medio y bajo riesgo. Es importante determinarlo. Y dentro de esa actualización usted se va a dar cuenta incluso de muchas cosas, algunos cambios que se dieron dentro del mismo cliente, incluso algunos cambios tan sencillos como cambio de residencia. En fin, la piedra angular es el perfil financiero y transaccional. Y aquí viene la pregunta si el perfil financiero y transaccional se hace al cliente, al beneficiario final o a la sociedad panameña. Eso va a depender muchísimo del momento en que se dé ese análisis, en que se dé ese diseño del perfil financiero y que se dé el análisis del perfil financiero y transaccional. ¿Por qué indico del momento? Si el cliente va, inicialmente el beneficiario final va a pedirle que usted constituya la sociedad anónima, ahí usted se lo tiene que hacer a ese cliente persona natural que le está solicitando el servicio. Posteriormente,
usted tiene que darle el perfil o tiene que hacerle el perfil y el análisis a la persona jurídica. Pero si la persona jurídica usted simplemente sabe que no aporta o que no genera el patrimonio o los activos por su propia actividad para sostener, por ejemplo, una compra de un inmueble o unas actividades en una cuenta de inversión, usted allí tiene que dirigir ese perfil financiero y transaccional a quien es el beneficiario final o a la persona que suple, ¿verdad? Financieramente a la entidad, porque usted sabe que esa es una sociedad tenedora. Entonces, eso es parte de la debida diligencia, eso es parte del análisis del cliente, saber hacia dónde usted tiene que enfocar el perfil financiero y transaccional. No en todos los casos va a ser igual. Si usted va a hacer, por ejemplo, el caso de una farmacia que usted sabe que está vendiendo esa farmacia, usted le va a hacer el perfil financiero y transaccional a la sociedad que genera los ingresos, porque esa sociedad es operativa. Entonces, ese perfil financiero y transaccional va a ir enfocado a la persona jurídica per se. Y volvemos a lo mismo que conversábamos hace un rato. Dependiendo de la actividad que realice el abogado, le competirá hacer perfiles financieros y transaccionales o solamente perfiles financieros. Es muy importante tener eso claro para que no haya una distorsión de lo que ya ha manifestado la superintendencia en diversas guías. Es correcto. Aquí preguntan, quedé con una duda sobre el alquiler de los inmuebles. Se entiende que no aplica si es alquiler, pero el que lo está realizando es una inmobiliaria, igual por el tipo de actividad económica no le aplica y no es un sujeto obligado, pues en este caso sí, si es inmobiliaria. A ver, ustedes qué le responden. Entiendo que es una inmobiliaria, el sujeto Yo obligado. diría que depende. Si es el único rubro en el que Lo opera, único es que decir, hace. solamente alquila, como dice la licenciada Chande, que la norma no va enfocada hacia el alquiler, sino a la compra y venta. Es Pero si dentro de correcto. esa inmobiliaria, además usted realiza alquiler, usted realiza compras y Compra y ventas, venta. allí si usted tiene que hacer Es todo sujeto lo que indica la obligado. normativa. Correcto, así es. Hay que ver Ahora también pasa. que la ley indica en la lista de sujetos obligados que es cuando estos se involucran en transacciones para compra y venta. Entonces, yo pensaría, porque miren, me gusta este punto porque hemos llegado muchas veces a este punto en distintas conversaciones, ¿no? Distintas conversaciones y eventos. Y en Panamá, por la forma en que está redactada la norma, y podemos entrar en una discusión en ese sentido, dice que cuando se involucra en transacciones por sus clientes para la compra y venta, dice los sectores, las promotoras, las inmobiliarias, entonces yo entendería que no aplicaría cuando es arrendamiento legalmente, que es una buena práctica que deberían hacerlo. Yo opino que como están las cosas, sí, y no solo eso, seguro iremos hacia allá en algún momento, pero por ahora, desde mi perspectiva, es compra y venta de acuerdo a lo que se menciona en la ley. Sí, pero es un sujeto obligado, es una inmobiliaria que hace ambas cosas, o sea que sí es un sujeto obligado que debe cumplir con toda la normativa. Claro, si hace las dos cosas, si hace compra y venta y alquiler, se tiene que registrar porque hace la compra-venta. Pero había entendido que el caso era solo si hace alquiler. Y no hace compra-venta. Si hace alquiler solamente como actividad, no tendría la obligación. Así es. Desde mi opinión. Yo tengo clientes que realizan, yo coincido totalmente con Leonilda, y yo tengo clientes que realizan las dos operaciones, tanto el alquiler como las compras y ventas, y este cliente por sana práctica ha aplicado medidas de debida diligencia quizás simplificadas a los alquileres. ¿Por qué? Sí. Porque realmente, si bien es cierto, la norma no te obliga, sí te puede causar un daño reputacional que tú estés alquilando un local, por ejemplo, y te vaya a explotar un escándalo que en el local que tú eres propietario y que tú estás promocionando y que tú alquilaste, vaya a haber un caleto, por poner un ejemplo, o estemos operando una banda. Entonces, el riesgo puede ser el mismo, así que reputacional. Nosotros también recomendamos que en la práctica se haga también para el arrendamiento, aunque sea una básica. Saber quiénes son las personas, quiénes no ya tienen los sistemas, cruzar los politas, hacer cosas básicas, les gusta y además le controla el riesgo de reputación. En el caso nuestro también hacemos como sana práctica recomendaciones de que lo hagan a los que alquilan. Es correcto, ¿no? Todo lo que ustedes indican, porque si bien es cierto, la norma no llega a los alquileres, sino a las compras y ventas, pero siempre de una forma, si por favor pueden silenciar los micrófonos. Lo que sí, a veces lo hacemos hasta de una forma un tanto indirecta en algún tipo de actividad que no esté regulado por parte de
en este caso de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, indirectamente sí hacemos unas debidas diligencias básicas o simplificadas, porque al momento en que nosotros vamos a realizar una contraprestación, en este caso un alquiler, nosotros vamos a saber a quién le vamos a alquilar, o sea, debemos saber a quién nosotros le vamos a alquilar, ya de paso obtener información de esa persona, dónde podemos contactarla, cómo vamos a cobrar ese alquiler. Y de aquí entonces ya nosotros vamos obteniendo información que de cierta forma, si lo vamos desmenuzando, ya vamos aplicando una debida diligencia, por más básica o simplificada que sea, porque necesitamos saber nosotros a quiénes le vamos a brindar ese producto, ese servicio, ¿no? Entonces, ya sabemos, bueno, voy a alquilar, yo, Ileana Chávez, le voy a alquilar a Candelaria Santana un local en tal lugar. Yo necesito entonces tener información de quién es él, copia de su cédula, a dónde trabaja o a qué se dedica, cómo me va a pagar, dónde yo lo puedo contactar, los recibos que voy a hacer. Todo esto ya va constituyendo una debida diligencia. Si bien es cierto, la ley no me abarca a los alquileres, pero ya incluso hasta por sana práctica, redactar un contrato y todo lo demás, ya nosotros vamos teniendo información de esos tipos de clientes. Así es, perfecto. Muchísimas gracias. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones podemos tomar en cuenta para diseñar y establecer nuestras políticas y procesos para cumplir con la obligación del seguimiento continuado de la relación de negocios y el monitoreo de las actividades del cliente? Eso, pues, a raíz de la reforma de la ley 254 del 2021, ese artículo que solamente eran aplicados para el sector no financiero, pues hoy día se aplica también para este sector no financiero, y de allí la importancia también, y todo va radicando en contar con un manual de prevención. ¿Por qué lo digo? Y con todo el respeto, porque allí es donde nosotros vamos a establecer las políticas, los procedimientos que vamos a implementar, ¿no? Y con relación, pues, a darle el seguimiento continuado, allí vamos a establecer la periodicidad o el monitoreo de las operaciones que se van a llevar a cabo a raíz de la relación de negocio o de la relación contractual o profesional, las actividades, las transacciones, todo lo referente a los perfiles financieros, transaccionales, cuando esto cuando esto se incrementa, si nos alerta, es decir, si se activan las señales de alerta. Todo esto es importante que nosotros le demos un seguimiento, un monitoreo, y así lo debemos entonces dejar plasmado en cada uno de nuestros manuales de cumplimiento, allí con qué periodicidad vamos a realizar los procesos, en cuanto a las aplicaciones de las medidas de diligencia, perdón, cada vez que nosotros actualizamos la misma, cuando todos estos seguimientos que nosotros vamos dando, eso es importante que estén contenidos dentro del manual, y es lo que básicamente está contenido dentro, pues, de este artículo 35 de Ley 23. En ese punto, sobre el monitoreo del seguimiento transaccional durante la relación, yo creo que es importante involucrar a las otras áreas, porque en muchas de las empresas, hombre, vamos al sector inmobiliario, el pago lo realiza la persona, sea el abono inicial o sea cualquier pago que tenga que hacer, y la persona de cobros es la que va a recibir ese pago. Entonces hay que involucrar a las áreas dentro de los procesos, dibujar el proceso, ver el alcance de las responsabilidades de cada una de las áreas y entrenar a las áreas. Eso es muy importante en la parte de seguimiento y monitoreo. ¿Y por qué digo entrenar? Porque la gente debe saber cuál es la responsabilidad, debe saber qué es una inusualidad, qué debe llamarles la atención, deben entender y saber el proceso, cómo ellos forman parte de ese proceso y los riesgos que derivan del
cumplimiento o el incumplimiento de determinado proceso. Lo mismo pasa en zonas francas. En zonas francas, cuando ya hablamos de empresas, muchas incluso multinacionales, hay departamentos completos que ven toda la parte financiera, toda la parte de contable, y ellos muchas veces van a recibir los pagos de los clientes, como dice Leonilda, muchas veces son los que van a ver la parte de hacia dónde hay que enviar la mercancía, cómo se paga la mercancía. Entonces, todas esas áreas tienen que formar parte de los procesos de monitoreo y seguimiento transaccional, que no solo se quedan en la transaccionalidad del cliente, sino volvemos a las actualizaciones, como bien decía la licenciada Chandek, de la información, de los perfiles y no perder ese contacto con el cliente que es vital en este momento, ¿no? Es vital porque ese contacto nos permite incluso la inmediación y hasta conseguir información de manera rápida de ese cliente en caso de necesitarlo para facilitar el mismo flujo de algunas transacciones que se dan en el giro diario de las empresas, ¿no? Así es. Perfecto. Con relación a los clientes de alto riesgo, ¿qué tratamiento debemos darle? Si pueden mencionarnos algunos ejemplos. Bueno, con los altos riesgos, la normativa indica de forma taxativa que siempre debemos aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada allí. Como por ejemplo, catalogados de alto riesgo, las personas expuestas políticamente, aquellas que procedan de países listados de alto riesgo o que realicen operaciones o transacciones con altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, es decir, que superen los umbrales establecidos, ¿no? O que de conformidad con la evaluación que nosotros hagamos de los riesgos, cómo los tengamos segmentados a estos clientes, si nos arriesgan riesgo alto, pues también entonces aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. ¿Algo más que quería agregar, Leonilda? Tener presente nuevamente este tema de la documentación, de dejarlo todo por escrito, cobra mucho valor en el tema de estos clientes y también recordar que esta debida diligencia, como hablamos al inicio, requiere la aprobación de la alta gerencia antes de dar inicio. Entonces tienen que hacer un proceso en el manual que detalle cómo van a atender a estos clientes que son de alto riesgo, en donde quede claramente establecido que el último paso, el que tiene que ver con la aprobación, será precisamente efectuado por tal área que representa un nivel superior dentro del sujeto obligado. Y de la segmentación de la cartera de clientes para poder darle el monitoreo y el mantenimiento correcto a estos tipos de clientes, ¿no? A ver, Candelario, no sé si, yo creo que se desconectó. No, aquí estoy. Sobre los clientes sobre los clientes de alto riesgo, yo tengo una sugerencia que siempre le hago a mis clientes. Calibren bien esas matrices, porque puede ser que por la propia matriz te arrojen clientes, muchos clientes de alto riesgo, y si no calibran bien las matrices y ustedes tienen muchos clientes de alto riesgo, primero se te eleva el riesgo como entidad, si tienes muchísimos clientes de alto riesgo, y segundo, las jornadas de actualización son masivas porque tienes que actualizarlo una vez al año. Entonces es muy importante ahí la calibración de las matrices, la creación de esas matrices, los diseños que se hicieron en su momento y no tomarlos a la ligera. Hay clientes que por default, la norma te indica, son de alto riesgo, pero hay situaciones en que cuando ustedes ponderan las matrices o parametrizan las matrices, dependiendo de los valores que ustedes le asignen a determinados ítems, puede ser que la matriz te lo convierta en alto riesgo. Y si usted no lo hizo adecuadamente, lo que va a tener es un dolor de cabeza actualizando muchísimos clientes una vez que estar correteando 100, 200, 300 o más clientes que te pueda arrojar una materia de alto riesgo, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza grande. No se te escucha, Lorena. Ok, gracias, gracias. Acá hay una pregunta que dice, cuando la licenciada Iliana menciona altos volúmenes de dinero, ¿desde qué cifra se considera de riesgo? En cuanto a los clientes de alto riesgo. La norma habla dependiendo de los umbrales, pero básicamente se ha marcado de 10.000 balboas a más, ¿no?
Esto depende también del sector en cuanto a las aplicaciones de las debidas diligencias, pero la normativa básicamente en temas generales se basa de 10.000 balboas a más. Allí se considera pues cuando se manejan altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo. Algo que me acabo de acordar con relación a los documentos también que vienen del extranjero. Y eso me acabé de acordar ahorita que estaban hablando de las documentaciones. Es importante tener presente, pues también en temas de formalidad, que la normativa, en este caso, pues el Código Judicial y también nuestro proceso administrativo sancionatorio establece que los documentos que procedan del extranjero deben venir debidamente apostillados o refrendados. Todo esto es para darle pues un carácter de mayor formalidad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración, licenciada. Ahora queríamos tocar otro tema que es sobre la conservación de la documentación y la actualización de los registros. En la práctica, ¿cómo debe realizarse? ¿Cómo lo debería realizar una empresa? Porque a veces surgen preguntas de que si debe estar en físico, si puede estar digital, qué dice la norma. O sea, ustedes en la práctica, ¿cómo lo asesoran a hacer? Y la licenciada, ¿cómo debería también, si nos da su punto de vista, por favor? Bueno, desde el punto de vista de nosotros como reguladores, la documentación ustedes la pueden tener en físico, es decir, en expediente, en papeles o digitalmente o ambas formas, porque hoy día incluso todavía hay personas que son tan conservadoras que tienen no solamente en físico, sino también lo tienen en digital. Lo que sí, a lo que este organismo supervisor o regulador, sí es importante que ustedes tengan la información, ¿no? La tengan y la conserven por el periodo mínimo que señala la ley, que es de 5 años, contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, de la relación profesional o contractual que ustedes tengan con el cliente. Es lo único que sí este ente regulador, pues sí, requiere de cada sujeto obligado, que cuando se le requiere o se le solicita algún tipo de información, usted lo pueda suministrar o lo pueda mostrar. Ok. Allí yo Leonilda, quisiera añadir, sí, allí yo quisiera añadir en este tema de la conservación que deben recordar también que en el tema de los reportes de transacciones en efectivo, el decreto 35 coloca que se deben conservar todos los documentos que sirven de soporte a esos reportes también por 5 años, para que lo recuerden, porque no es solo el expediente del cliente como tal que se va a conservar por los 5 años, sino que en el decreto, en el artículo creo que es el 23 o 24, sale esta obligación de conservación de los documentos que sustentan las transacciones en efectivo también por 5 años. Entonces, miren, muchas veces vemos el término y no le damos el valor que requiere, porque la norma dice que esto se conserva precisamente para la reconstrucción de operaciones. Entonces, esto, cuando el cliente cerró, lo seguro, lo más seguro, es que me lo vaya a pedir en algún proceso de fiscalía o que incluso la superintendencia pide una muestra de expedientes cancelados. Yo tengo que tener la capacidad de conservar adecuadamente toda esa información. Licenciada, la norma no te dice que si en físico, que si en digital, ya cada quien creará su sistema como requiera. Lo único es que recuerden hacer un proceso de conservación dentro del manual. Muchas veces no lo colocan. ¿Cómo se hace esa conservación? ¿Y dónde se va a hacer esa conservación? ¿Quién tendrá acceso a esa información? Es muy valioso para que tengan esa forma de manejarlo también desde el aspecto de la seguridad de los datos, porque sí requiere un valor y sí requiere el que ustedes puedan cumplir llegado el momento en que se tenga que hacer esa reconstrucción de la que habla la ley. Sí, y agregando algo también en la ley 23 también hay un artículo relacionado con zonas francas.
que también indica sobre documentación que se debe mantener. Así que es importante tomarlo en cuenta también para el sector, ¿no? Que las operaciones también se tiene que mantener la documentación. No sé, Candelario, si quieres agregar algo más. No, en este caso creo que lo han dicho todo. Perfecto. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre la obligación de establecer la política de conocimiento del empleado. ¿Qué debemos tomar en cuenta para el diseño de esta política? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué debemos solicitar a los empleados? A ver esto, si nos pueden ilustrar al respecto. Bueno, la norma habla de que debemos al momento de contratar a nuestros empleados saber quiénes son ellos. Eso en principio, pues, a quiénes vamos a contratar, el manejo que va a tener con relación a los clientes, si ellos van a recibir información de estos clientes, si van a receptar dinero de estos clientes, qué tipo de controles o de claves van a tener, estos empleados o estos colaboradores, como bien lo establece la norma. También allí, pues, es importante que nosotros establezcamos los perfiles de estos empleados o colaboradores y que lo debemos mantener actualizada toda la información. También debemos brindarles capacitaciones a estos empleados o colaboradores, sobre todo pues en materia de prevención, aquellos que estén, como decimos nosotros, en la primera línea de defensa, que son los que atiendan a los clientes, a los que reciban algún tipo de dinero, trato con los clientes, ellos o los que laboren en áreas sensibles. Ellos son los que deben mayormente estar capacitados, auditoría interna, recursos humanos, de informática. Es importante que nosotros llevemos como sujeto obligado un expediente por cada uno de nuestros empleados o colaboradores, requerirles informaciones y mantenerlos siempre actualizados. Sí, en mi caso, yo cuando hablo de una política de conocimiento del empleado siempre la divido por etapas. La primera etapa siempre es la inducción. Cuando esa persona entra, que recibe esa primera inducción en temas de prevención, pero previamente ya ha existido esa contratación. Entonces, dentro de esa contratación, usted tiene que solicitarle a ese empleado una serie de documentos que sí o sí se los tiene que solicitar incluso para el contrato de trabajo. Usted tiene que solicitar una cédula. En ese momento usted tiene la cédula, inmediatamente usted páselo por listas. Usted tiene que pedirle a ese cliente su dirección. Entonces, una serie de información que usted tiene que pedirle al empleado que debe estar o que debe reposar en algún tipo de formulario que usted debe diseñar. ¿Qué debe poner en ese formulario o el alcance de ese formulario lo va a establecer cada una de las empresas? Hay unas empresas que solicitan hasta información financiera de los empleados que considero debe ser correcto, o por lo menos en el sector financiero es así, precisamente por la investidura que van a tener, hasta temas relacionados con algunos aspectos de salud del empleado. O sea, el formulario puede ser diseñado o maleado a través de, o de acuerdo a los intereses de la empresa o el alcance que quiere darle la empresa. Posteriormente usted tiene ese formulario, usted va a pasar a la etapa de inducción en todos los temas propios de la empresa, en todos los temas de prevención de blanqueo de capitales, y seguimos con toda la etapa de lo que es la actualización y capacitación posterior durante la relación de trabajo con esa persona. Esa actualización implica que usted tiene que preguntar si ha habido un cambio dentro de lo que le declaró ese empleado en su momento y lo que es su realidad actual. La gente a veces se complica muchísimo de cómo lleva esa actualización. Yo por muchos años en las entidades financieras, cuando fui oficial de cumplimiento, lo que hacía era decirle, ok, este fue tu formulario inicial, y se los mandaba a cada uno de los empleados, indícame si hay algún cambio, si hay algún cambio, lléname de nuevo el formulario, y si no hay ningún cambio, entonces indícame que no hay ningún cambio. Y así sucesivamente iba haciendo con cada uno, y yo guardaba las constancias para que se viera que se hizo el proceso de actualización de ese empleado. Igual, si se les pregunta, ¿ha habido algún cambio en temas de vencimientos de tu identificación? Por favor, apúntame la nueva. O sea, es importante tener los documentos
actualizados, hacer las búsquedas, las corridas, también es importante, forma parte de la actualización. Y lo otro es la capacitación. La capacitación tiene que ser constante y no podemos dejarla de lado. También aplica para el tema del empleado, la conservación de la documentación. Y eso es muy importante mantenerlo dentro de los registros que vaya a tener la empresa. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora ya, para ir finalizando, ¿verdad? Porque ya estamos cerca de las 12, ¿podría mencionarnos, licenciada Chandek, qué criterios utilizan los supervisores para realizar las inspecciones a los sujetos obligados en los diferentes sectores y cuál es el criterio para imponer las sanciones? La Superintendencia de Sujetos No Financieros, pues al momento de realizar las inspecciones o las supervisiones, pues utiliza o se basa en diversos criterios, ¿no? En primer lugar, y está así establecido, es acerca de los perfiles de riesgo. Evidentemente, al igual que ustedes, los riesgos, entonces nosotros allí vamos a ir requiriendo mayor información de, por parte de los sujetos obligados no financieros. Otro de los criterios que también se han establecido pueden ser por medio de hechos noticiosos negativos, es decir, que salga alguna publicación en algún medio donde se indique allí que alguien, sea persona natural o sea persona jurídica, presuntamente pues esté vinculado a algún tipo relacionado con blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo. Otro de los criterios también puede ser dándole seguimiento a un plan de acción, es decir, que ya previamente también se le ha realizado algún tipo de supervisión, por decir algo, una extrasitu, que es por medio del formulario del FODE o formulario de datos extrasitu. Allí esa información es brindada por parte del sujeto obligado no financiero. A raíz de ello, nosotros pues observamos mucha información y la tenemos así dentro de nuestras matrices, dependiendo de la información que se nos brinde. Requerimos información al sujeto y pues si no nos las brindan en los periodos establecidos, nosotros entonces vamos y le hacemos, se confecciona una nota indicándole al sujeto obligado que para tal fecha se le va a realizar una supervisión in situ. Eso básicamente, pues a grosso modo, son los criterios que utiliza la superintendencia para ir a realizar una supervisión in situ. Y con relación pues a los criterios que están establecidos en la propia normativa, prácticamente dentro del decreto ejecutivo 35 y en el acuerdo JD 01-2022, perdón, para las imposiciones de las sanciones, esto pues va a obedecer a la gravedad o de la falta o a la magnitud del daño que se haya ocasionado, si son reincidentes, también pues dependiendo de la complejidad o del tamaño del sujeto obligado no financiero, pues estos son básicamente los criterios que están establecidos dentro de la normativa para las aplicaciones de las sanciones que pues se hayan logrado evidenciar y comprobar luego de tramitado todo un proceso sancionatorio cumpliéndose pues con todas las etapas y garantizando el debido proceso y salvaguardando pues todas las garantías a las cuales tiene derecho cada uno de los sujetos obligados no financieros. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Aquí hay una pregunta con relación al conocimiento a los empleados y dentro de las infracciones, norma 42, ¿esto cómo aplica a los agentes residentes? Debe ser el artículo 42. El artículo 42 es el que aplica del conocimiento del empleado,
pero Exacto, la aplica a pregunta todos los como tal, sujetos. no entendí. Si el abogado realiza la actividad de ser agente residente, entonces considerado como un sujeto obligado, debe aplicar también la política de conocimiento de empleado, ¿no? Entendería que eso es lo que quiere preguntar la participante. Así que si tienen alguna pregunta adicional, pues nosotros ya hemos terminado, hemos cubierto las preguntas que consideramos relevantes para ayudar a todos los presentes en lo que es el diseño de sus políticas, aplicación de la normativa, en sus programas de cumplimiento. Si tienen alguna pregunta adicional, quieren escribirla aquí en el chat o pedir la palabra, con mucho gusto. Que recuerden, por favor, llenarnos el formulario El de formulario. registro también. Sí, Muchísimas para poder gracias. enviarles el certificado de asistencia, ¿no? Es correcto, licenciado. El Exacto. certificado Entonces, de participación y pues... ok, si allí- no tenemos más preguntas, entonces daríamos por terminado entonces el conversatorio, dando gracias a todos los presentes por habernos acompañado la mañana de hoy. Esperamos haber podido dar respuesta a todas sus interrogantes. Agradecemos a la superintendencia, a la licenciada Chandek, a la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, a Candelario, a Leonilda y bueno, su servidora. Siempre complacidos en poder ayudar a la difusión de la normativa y de cómo aplicar de manera práctica la misma dentro de las operaciones pues, de los sujetos obligados. Así que muchísimas gracias. Esta capacitación posteriormente, en unos días, pues la subiremos al canal de YouTube de la asociación. Igual acá nosotros también vamos a publicarlo en las redes nuestras de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. En nombre de la licenciada Daira Carrizo Castillero, nuestra superintendente, pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes y también pues de este conversatorio con los miembros de Asocupa, la licenciada Lorena Rodríguez en calidad de moderadora y de expositores a los licenciados Candelario Santana y Leonilda Portavales. Muchísimas gracias por este conversatorio y todo el apoyo y esperemos pues que haya sido de gran utilidad el esclarecer muchas de las dudas que puedan tener cada uno de los sujetos obligados no financieros. Buen día, buen provecho y buen almuerzo. Buen almuerzo. Y Están preguntando continuaremos nuevamente si la vamos a mandar grabada. Lorena, reiteramos, va a estar en YouTube, en el canal de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento para que la puedan ver. Sí, posteriormente, y vamos a trabajar en conjunto y vamos a tener posteriormente, mensualmente, capacitaciones. Así es. Así es. Ok. Hasta luego. Muy bien. Chao, que Buen tengan día. buen día. Luego. Un gusto. Bye. Igual. Chao.